Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Freddy Iván Forero Salamanca de la ficha 3118320. Voy a exponer una actividad que se nos había planteado para un experimento de física donde explique las tres leyes de Newton. En relación, pues deberíamos iniciar primero a definir qué es una fuerza. Entonces, una fuerza es aquella acción que se ejerce sobre un cuerpo, sea en estado en reposo o en estado en velocidad constante. Si se cambia su estado a uniformemente acelerado, esto se le considera, esa acción que hace cambiar de estado el cuerpo se le considera fuerza. En relación, se debe mencionar que una fuerza se puede considerar como un elemento vectorial. En, re, en un elemento vectorial compuesto por dos componentes, uno que es masa, la masa que sería el escalar y la aceleración que se podría expresar de manera vectorial, como se muestra en la presentación. En relación, pues la fuerza se considera como una unidad vectorial, como se expresa en la última ecuación. Entonces aquí podemos analizarla en sus componentes vectoriales, donde la fuerza en sí es la magnitud o la hipotenusa del triángulo y sus demás componentes son las componentes de dicho triángulo rectángulo. Aquí podemos observar que la componente en x es el coseno el coseno de esta magnitud dividido por el ángulo multiplicado por el ángulo, y la componente y es el seno multiplicado por la magnitud del seno de ese ángulo. En relación, para entender las fuerzas debemos también analizarlo por medio del diagrama de cuerpo libre, como se ve aquí en esta imagen. Aquí ya empezamos a considerar varias fuerzas, la fuerza normal y la fuerza del peso. Se debe tener presente como regla fundamental que la fuerza del peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, siempre, no importa cómo se cambie la superficie, mientras que la fuerza normal es la que se contrapone a la fuerza que se está ejerciendo sobre la superficie. Esto quiere decir que si se cambia de posición la superficie, como se ve acá en el diagrama inclinado, pues va a cambiar la dirección de la fuerza normal, porque va en relación a la superficie, mientras que la del peso, no importa cómo se cambie la superficie, siempre va hacia el centro de la Tierra. Al respecto, pues planteamos un ejercicio que vimos en clase, donde planteamos dos fuerzas que se están ejerciendo sobre un cuerpo y se desea saber cuál es la fuerza total que se está teniendo en el cuerpo, ¿sí? Al respecto, se dividen las dos fuerzas en sus componentes vectoriales, se establecen los componentes vectoriales en x y en y de ese que está experimentando ese cuerpo. Se suman las componentes en x como se hace en un vector, las componentes en y como se hacen en el otro vector, y se establecen las dos componentes que experimenta el vector. Como es un vector, se halla un vector de un triángulo rectángulo, se halla la hipotenusa, que sería la magnitud de la fuerza normal, y por medio del cateto opuesto dividido el cateto adyacente se puede sacar con el arco tangente se puede sacar el ángulo del vector. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta esto, ya podemos empezar a analizar al menos dos leyes de Newton. ¿Cuáles? La ley de la inercia y la ley de la aceleración. La ley de la inercia dice que mientras un cuerpo esté en reposo a velocidad constante y no se le ejerce ninguna fuerza, permanecerá a esa velocidad o en estado en reposo siempre. Si no se le acelera nada, él permanece en reposo. La ley de la aceleración dice que si se hace romper de ese estado, entonces la fuerza va a ser igual a masa por aceleración, ¿sí? La fuerza que hace romper del estado del cuerpo. Aquí es importante tener en cuenta, y lo que vamos a ver ahorita más adelante en el experimento, es que teniendo en cuenta esta segunda ley de Newton, podemos observar que entre más fuerza ejerzamos sobre el cuerpo, más aceleración va a haber. Pero si se aumenta la masa del cuerpo y la fuerza permanece constante, la aceleración va a tender a disminuir, ¿sí? Entonces es inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la fuerza que se aplique. Así es la aceleración. Se debe considerar, bueno, el peso depende de la gravedad de donde esté ubicado. Digamos, una cosa es el peso de la gravedad de la Tierra y otra cosa es el peso teniendo en cuenta la gravedad de la Luna. Los pesos van a variar. Fuerzas fundamentales que se están teniendo en cuenta en la naturaleza: fuerza gravitacional, fuerza eléctrica, fuerza magnética, nuclear débil o nuclear fuerte. Al respecto, pues lo que acabo de comentar, teniendo en cuenta primeramente la fuerza de gravedad en un cuerpo totalmente recto, podemos ver que la fuerza normal
es igual a masa por gravedad positiva. Si analizamos en el diagrama del cuerpo negro, la fuerza normal el diagrama de fuerzas, observamos que la fuerza natural va en contra, o sea, va en eje positivo, ¿sí? Y la fuerza del peso va en eje negativo. Entonces por eso es que aquí alcanzo a mencionar que la fuerza del peso es igual al negativo, teniendo en cuenta el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Acá, bueno, pues ya analizamos el diagrama de cuerpo libre con un plano inclinado. Tenemos en cuenta que la fuerza normal se inclina en relación a la superficie, pero el peso se divide en sus componentes X y Y, teniendo en cuenta que el peso siempre va hacia el centro de la Tierra. Consideramos otra fuerza importante, que es la fuerza de fricción para el experimento que vamos a hacer, y observamos que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal, depende de la fuerza normal. Tengamos en cuenta que la fuerza normal es directamente proporcional al peso del cuerpo, ¿sí? Entonces la fuerza de fricción va relacionada mucho al peso del cuerpo y a las componentes de fricción. Entonces, en relación a eso, debemos tener en cuenta algo importante para las componentes de fricción, y es que hay dos componentes o dos coeficientes de fricción, uno que es coeficiente de fricción estático y otro coeficiente de fricción cinético, ¿sí? Para el experimento vamos a hacer dos cosas. Vamos a analizar el coeficiente de fricción entre madera y plástico, los coeficientes de fricción entre madera y plástico, los coeficientes de fricción entre madera y acero. Al respecto, los componentes de fricción estáticos de madera, plástico y madera acero son de 0.4, o sea, son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hagamos el experimento se va a ver más la influencia del peso en relación al coeficiente de fricción, porque ambos tienen, pero en el momento estático. Cuando se supere y entre el coeficiente de fricción cinético, hay que tener en cuenta que madera plástico tiene coeficiente de fricción más bajo que coeficiente de fricción madera acero. ¿Esto qué indica? Que en este caso sí se ve influenciado el coeficiente de fricción, pero en el coeficiente de fricción cinético. Y como en el plástico el coeficiente de fricción es menor, debería ir a mayor velocidad. En cambio, en la madera, al romper esa posición estática, esa posición estática o esa inercia, el, el elemento o el material va a ir a menos velocidad, porque es que su coeficiente de fricción es más alto, es el 0.15 más alto que el de madera plástico. Entonces, en componente cinético de madera acero es más alto el coeficiente de fricción cinético que el de componente de fricción cinético de madera plástico, ¿sí? Ya lo vamos a ver más en detalle. La tercera ley de Newton es la ley de la acción-reacción. Entonces, si yo ejerzo una fuerza en un cuerpo de una magnitud, este tendrá una reacción de la misma magnitud pero en sentido contrario. Alrededor de eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Entonces, en relación, vamos a hacer el experimento. Al respecto, pues aspiro y espero que estén viendo ahora la imagen. Tengo dos elementos, uno que es un carrito, espero que lo estén viendo ahí, un carrito en acero, y otro que es un dado. Este dado está en plástico. Vamos a analizar los dos cuerpos por individual primeramente. Entonces, observamos primero mi diagrama de cuerpo libre. Antes que nada, quisiera hacer algo. Listo. Acá en la parte izquierda muestro el diagrama de cuerpo libre, y aquí estoy mostrando mi carrito. Ahora, aquí se están ejerciendo las fuerzas que yo estaba mencionando anteriormente. La fuerza de gravedad que va hacia el centro de la Tierra en relación va a una fuerza opuesta, que es la fuerza normal, y pues en relación a la fuerza normal hay una fuerza de fricción que va en contra de la componente de la fuerza en peso cuando yo empiezo a inclinar el plano, en la fuerza de componente en peso en Y, ¿sí? Entonces yo empiezo a inclinar el planito y vamos a observar que llega un momento donde el peso, el componente Y, hace que el carrito pierda su inercia, ¿sí? Y se mueva, ¿sí? Eso en la componente Y, pero observamos que no es inclinando mucho
no hay necesidad de inclinarlo mucho y él ya empieza a moverse. Esto quiere decir que, o indica que el peso sí influye mucho, en este caso en perder la inercia del, del carrito, ¿sí? Aunque pues observamos que no se mueve en una gran magnitud. Vamos a ver qué pasa con el plástico. Observamos el plástico, el dadito, vamos a inclinarlo, pero mira, observemos que aquí en este caso tenemos que inclinarlo más. ¿Por qué? Démonos cuenta que en el componente estático tiene la misma coeficiente de fricción, pero como el carrito tiene más peso, entonces yo con menos inclinación logro superar esa fuerza de fricción, mientras que para este poderlo superar tengo que inclinarlo a generarle más fuerza porque es que pesa menos, generarle más fuerza, ¿sí? Entonces pesa menos y así de esta manera logra superar la fuerza de fricción. Ahora, ¿qué pasa si yo en el mismo experimento coloco los dos elementos? Voy a colocar mi carrito y voy a colocar para que ustedes lo puedan ver más claro, ¿sí? A ver cuál experimenta primero la fuerza. En este caso fue el primero el, el dado, pero observemos nuevamente, ¿sí ven? Siempre tiende a irse primero el carrito. Vamos a hacer por tercera vez. ¿Sí ven? Tiende a irse más primero el carrito, ¿sí? Porque influye, para perder la inercia, influye el peso, ¿sí? El peso influye más. Pero yo sí quisiera que miráramos por última vez, digamos, primero el carrito, nuevamente, primero el carrito, él pierde su inercia, ¿sí? Y empieza a acelerar más. Empieza a acelerar y pierde su inercia, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él empieza a aumentar, pero no tan rápidamente. Ahora observemos qué pasa cuando pierde la inercia el dado. ¿Sí ven? Él pierde la inercia y tiende a aumentar su velocidad más que la del vehículo cuando pierde la inercia de este estado. Entonces, ¿esto qué nos indicaría? Esto nos indicaría que digamos la masa en el proceso de inercia, el peso tiene más relevancia que la fuerza o el coeficiente de fricción, si el peso influye más en los cuerpos. Y la tercera conclusión, quiero mencionárselas de una vez, indica que una vez se supera este coeficiente o esta inercia en el experimento que estamos haciendo, el cuerpo tiende a acelerar, tiende a tener más relevancia el coeficiente de fricción cinético, ¿sí? Entonces el cuerpo que tiene menos coeficiente de fricción cinético tiende a acelerar aún más que el que tiene más, ¿sí? Que en este caso era el carrito de acero. Y pues para la segunda conclusión, pues por medio del diagrama de cuerpo libre podemos entender las leyes de Newton. Es importante realizarlo siempre que hacemos este tipo de experimentos. De esta manera concluimos la presentación. Agradecemos que se nos haya tenido pues atentos a todo lo que se expuso acá y muchas gracias.